Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Saludos, mi amigo, mi hermano desde Los Ángeles, California. Yo soy la hermana Esmeralda y hoy traigo palabra del Señor. Yo quiero compartir contigo lo que el Señor me dio. Yo te invito a que tú abras el corazón y tu entendimiento a lo que la Biblia nos habla. Tú sabes y debes de saber que la palabra del Señor es la luz que va a alumbrar nuestros caminos y sobre todo vas a entender cuál es la voluntad del Señor. El tema que yo quiero compartir con ustedes se llama Cercano está el día de la ira de Jehová. Eso nosotros sabemos que nuestro Dios no es indiferente a lo que el mundo hace, a lo que la gente hace. El Señor nos dejó reglas, nos dejó mandamientos en su palabra y el mundo ha hecho lo que ha querido. Las causas por las que el mundo recibirá los juicios y el castigo de Dios es porque la gente ha optado por hacer lo malo y olvidarse de Dios, siendo indiferentes a la voz del Señor y haciendo lo que les da la gana. Gente sin ley, gente que vive sin temor, gente que vive en la malignidad y en la perversidad, gente que se ha burlado de Dios y su palabra. Nosotros vemos un mundo apartado de Dios donde cada gente vive como quiere, sin importarle lo que el Señor quiere de nosotros. Y yo te quiero decir algo, que hay un día en el cual se va a acabar la misericordia, los justos juicios de Dios. Va a haber mucho sufrimiento, va a haber dolor, va a haber angustia. El día de la ira del Señor será tan horrible y espantoso y traumático. Y la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis capítulo 8, y de ahí en adelante te vas a dar cuenta lo que son los juicios de Dios. Esto va a suceder después de la venida del Señor, porque nosotros que le conocemos a nuestro Señor, estamos esperándolo, así como vino, murió, resucitó, se fue y dijo que Él vendría pronto. Él va a venir por un pueblo santo, Él va a venir por un pueblo que esté preparado y listo. Después de que Él venga y se lleve a aquellos que estén listos y que estén lavados en la sangre del Cordero y que estén viviendo conforme haciendo la voluntad del Señor, viviendo cada día, verdad, una vida justa delante del Señor. Cuando Él venga y suenen esas trompetas, el pueblo de Dios se va a ir y van a comenzar aquellos juicios en los cuales yo te estoy hablando. El Señor no es indiferente a tantos asesinatos, a tantos abortos, a tantas cosas que la misma gente hace. Yo te quiero recordar algo. El Señor en el Antiguo Testamento, nosotros recordamos en lo que es en Génesis capítulo 6. Recuérdate que el Señor determinó acabar con el mundo con un diluvio, en lo cual solamente 8 personas salieron ilesas. Esto es porque encontraron gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque vivían una vida justa, mas sin en cambio les dio tiempo de arrepentimiento, alrededor de 120 años en lo que se construyó el diluvio, mas sin en cambio no hubo una persona quien se arrepintiera. Ahora la situación en la que el mundo estamos está peor que en ese tiempo, mas sin en cambio nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo está hablándole a sus hijos, ¿verdad? Hablándole a los siervos en los cuales están tocando la trompeta, predicando. Los atalayas están hablando en los rincones y en los confines de la tierra que Cristo viene pronto y comenzarán los juicios justos de Dios. Por eso el Señor, ¿verdad? Yo tenía otro tema, más sin en cambio el Señor me dio esto y me dice, vas a ir y les vas a hablar y les vas a recordar lo que mi palabra dice, que el tiempo está cercano, dice el Señor. Castigaré al mundo por su maldad. Vendrán juicios terribles de mucho dolor y sufrimiento a causa del pecado. Esto sucederá después de la venida de Jesucristo. Nosotros sabemos que, como dice en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, la palabra del Señor nos indica que estamos viviendo en los tiempos postreros, tiempos finales, en las cuales todas las señales están cumplidas, ¿verdad? Nosotros no sabemos el tiempo y la hora que el Señor vaya a venir, pero nosotros le estamos esperando todos los días. Mas sin en cambio el mundo no está viendo lo que está aconteciendo, está tratando de arreglar el problema con algún
político, con algún rico, con una situación, con un partido, con esto no se arregla así, se arregla humillándose delante de la presencia del Señor, viniendo al camino del Señor, más sin en cambio las personas mismas no quieren a Dios en sus vidas, o quieren a un Dios a su conveniencia, o quieren a un Dios, ¿verdad? Como ellos quieren servirle. No, el Señor ha estipulado en su palabra que nosotros debemos servirle tal cual como está escrito en la Biblia. A nosotros no nos dio no nos dio la opción de decir, ¿sabes qué? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? No, el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Le sirvamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Por eso dice en el Salmo 50 del 1 al 3, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. En el Salmo 49 del 1 al 2 dice, oír esto, pueblos todos, escuchar, habitantes todos los del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, o sea, desde el chico hasta el más grande. El que tiene oídos, oiga, decía Jesucristo, Isaías 18:13, vosotros todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, o sea, como ahorita se está hablando de los juicios de Dios, mirar, y cuando se toque trompeta, escuchar, porque la voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo a quien lo establece, como dice Miqueas capítulo 6 versículo 9, oír montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque sí, Jehová trae pleito. Lo que la Biblia nos dice cuando dice esta frase es porque Él está indignado con tanta maldad. Como te digo, la gente hace lo que quiere, no han tenido a Dios en sus vidas y eso delante del Señor es indignante, es abominable llevar una vida como nosotros queramos vivirla. Nosotros no podemos vivir como nosotros queremos, nosotros debemos vivirlo bajo la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. También yo escogeré para ellos escarnios, como dice Isaías capítulo 66 versículo 4, y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió. ¿Oyes bien esta palabra? Llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por eso debemos escuchar y entender. He aquí, el día de Jehová viene, un día que le llama la palabra en Isaías capítulo 13 del 9 al 11, terrible, y de indignación y de ardor de ira, que así como acabó en el tiempo de Noé con un diluvio, los cielos están preparados, óyelo bien, para el día de los justos juicios de Dios, porque nuestro Dios no es injusto, nuestro Dios habla y habla, pero el que la gente no quiere entender es porque tapa sus oídos, prefieren irse al pecado, a los deleites, porque mira, nuestro Dios es compasivo, misericordioso y paciente, pero el Señor tiene una línea en el cual muchos están atravesando y el tiempo se les está acabando, el tiempo de arrepentimiento. Aquel día cuando los juicios vengan a la tierra, muchos estarán llamando, Señor, Señor, ábrenos, pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Va a ser demasiado tarde. En aquel día va a ser tan espantoso que todos los que se quedaron habrá deseado no haber nacido, porque sucederán muchas catástrofes. El mundo experimentará los juicios de Dios por su pecado. Si te imaginas, nomás quiero decirte algo, si te imaginas un terremoto de 7, de 8, ahí se deshace media ciudad. Te puedes imaginar, como dice en el libro de Apocalipsis, que el Señor va a mandar un terremoto que se va a partir la tierra en 3 partes, y eso eso nada más es algo tan leve. ¿Sabes por qué?
porque Dios dio tiempo de arrepentimiento. Algo tan aberrante que el mundo ha hecho es despreciar al Hijo de Dios, en el cual el único que puede librar de lo que es la ira de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces Jesucristo, por eso es que vino al mundo a dar su vida por todos nosotros. Por eso es que el Señor está apresurando a que su palabra se cumpla rápidamente. Aún dice él en Habacuc 2:3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin, no mentirá, aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Toda la profecía, toda la palabra de Dios se ha cumplido y se va a cumplir tal cual como está escrita. Mira, el hombre, por mucho que la arranque y agarre la Biblia y le quite con sus manos la palabra, se va a cumplir sí o sí. Por eso dice el Señor, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por eso dice el Señor, oír esto pueblos todos, escuchar habitantes todo el mundo, escuchar el que tiene oídos, oiga, porque ese día vendrá. Dice el Señor, dice, porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión en llama de fuego. Isaías 66:15-16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay! Es que mira, nadie puede esconderse del Señor. Eso es algo, una verdad absoluta. Dice la palabra del Señor en Jeremías 16, del 17 al 18. Dice, mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultaron, ni su maldad se escondió de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominables llenaron mi heredad. Por cuanto no tuvieron temor de Dios, practicando todos los días el pecado, haciendo lo malo delante de Dios, viviendo en la inmundicia, haciendo lo malo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Oh, pero la Biblia es mala, pero eso sí, casarse hombre con hombre, oh, eso es bueno. Por ejemplo, la palabra de Dios la critican y a todo lo de Dios les aburre. De Jesús se burlan, a eso, a lo que es bueno le llaman malo, pero ejemplo, a lo malo le llaman bueno. Te voy a poner los ejemplos. Al aborto, son mis derechos, es mi cuerpo. Unión libre, ¿para qué me caso? Solamente es un papel. Amor es amor, yo me caso con quien quiero, hombre con hombre, mujer con mujer. El Señor ha dejado su palabra para que nosotros la obedezcamos. Por eso la maldad es tanta, desde los chicos hasta los más grandes. No consideran ni miran la obra de Jehová, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso es que en aquel día dijo el Señor en Joel 2 del 1 al 11, tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día, óyelo bien, viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra como sobre los montes. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor que es tanta la maldad en el mundo. La generación en la cual estamos viviendo no tienen temor a Dios. Por eso es que las causas por las cuales el mundo va a percibir el castigo del Señor es porque nuestro Dios, créeme lo que no es indiferente a tanto pecado. El que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Proverbios 8:36. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Señor. Por eso dice el Señor, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. Entonces mucha gente dice, bueno, yo no creo que Dios castiga. Bueno, yo te quiero decir algo. El error más grande es que no sepas que Dios, así como es amor, misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en poder, también Él es fuego consumidor.
pecador. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Por eso hay un tiempo de arrepentimiento. El hombre siempre quiere ponerle a Dios un tiempo. Bueno, cuando esté más viejito o ahí en el lecho de muerte, entonces ahí me arrepiento. No, ¿sabes por qué no? Porque el tiempo lo pone Dios y tú no eres ¿quién para decirle a Dios, sabes qué? Aquel tiempo me voy a arrepentir. El tiempo que Dios te está llamando es ahorita. Por eso dice el Señor, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. O sea, el que tiene oídos, oiga, porque delante de él consumirá fuego, tras abrazará llama. Delante de él temerán los pueblos y se van a poner pálidos todos los semblantes. Joel 2:9, como valientes correrán, como hombres de guerra, subirán al muro. O sea, yo te voy a decir algo que va a ser tan horrible que muchos van a querer quitarse aún la vida, pero la muerte huirá de ellos. Por eso dice el Señor, calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Por tanto, esperarme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida la tierra, porque han quebrantado la ley de Dios. Los juicios de Dios son justos. Habrá tanto sufrimiento, dolor, angustia. Será tan horrible, espantoso y tan traumático que todos los que se queden otra vez habrán deseado no haber nacido, porque sucederá muchas catástrofes en aquellos días, como dice en Apocalipsis 9:6, porque mira, los hombres van a desfallecer por tanto dolor y angustia. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. No va a ser tan fácil para decir, yo voy a correr de los juicios, no, o me voy a esconder por allá en un monte donde tengo una casa asolada en una isla. No, hasta allá va a llegar la mano del Señor y todos sabrán que llegó la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que este evangelio sería predicado a todas las naciones, del norte, del sur, del este al oeste. Con la tecnología que tenemos ahorita, nadie tiene excusa para decir, a mí nadie me dijo, porque la voz de Dios clama en cada rincón, en cada puerta, llamándolos a la invitación. Como mira, yo les llamo, ¿verdad? Les pongo la invitación desde ya el martes, miércoles, comenzamos y verdad, ven a la palabra del Señor, verdad, y ahí pongo el anuncio que tenemos los viernes, estudio bíblico. Pero mira, no fuera que estuvieras regalando algo gratis allá, fuera, ahí van a primera plana, pero lo de Dios les asusta. ¿Cómo no te asusta, no les asusta, verdad, cuando pecan? Mira, nadie va a excusarse. En aquel día todos sabrán, aquellos que se queden a experimentar los juicios de Dios, todos sabrán que Dios les habló, porque en Apocalipsis capítulo 6 del 15 al 17, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes, y van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Te das cuenta que ellos mismos con sus labios están diciendo y están reconociendo que llegó el día de la ira del Señor? Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga, como dice en Sofonías capítulo 1, la voz del día de Jehová gritará ahí el valiente. Aquí estos poderosos y ricos, ¿verdad?, gritaban y decían, escondernos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo más triste, que aunque reciban todos los castigos de los juicios de dolor, no se van a arrepentir, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Ves? Y blasfemaron contra
contra el Dios de los cielos por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de las obras de sus manos. Va a ser tan terrible el dolor que el mundo va a experimentar a causa del pecado. El Señor es quien castigará al mundo pecador, tendrá el juicio tendrá el control de todos los juicios. Y esto sepas que Dios es compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en poder, pero Él no tiene por inocente al culpable. En Nahum capítulo 1, versículo del 2 al 6 dice: Jehová es celoso y vengador. Esa parte muchos, oh no, es que es el Antiguo Testamento. Nada más date cuenta, lee en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira se quisieron burlar de Dios, en el mismo templo los mató, fulminando sus vidas en frente de toda la congregación. Y no se diga al Herodes que no quiso darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó? Le quitó la vida enfrente de todos, comido, lleno de gusanos. Dios no cambia. Dios es el mismo. El que créemelo, que ahorita estemos campantes y cada uno yendo a donde queremos, es la misericordia de Dios. Pero cuando se toquen las trompetas y Cristo venga y se lleve a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. A todos aquellos que se queden y no se vayan con Jesucristo, porque como dice en Lamentaciones 3:37 al 39, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque, oh no, eso es algo que mucha gente dice: oh no, Dios no castiga, oh no, Señor, ese es amor. Bueno, cuando castiga, a mí me molesta que muchas personas digan que castiga. Bueno, lee tu Biblia. ¿Cómo podemos decir esas cosas si no hay conocimiento de Dios en la tierra? La gente no tiene conocimiento porque no se siente escudriñar las escrituras. Se comen absolutamente todo lo que aquella persona, falsos profetas, falsas doctrinas les dicen. La palabra de Dios tiene que hablarse tal cual como está escrita, sin quitarle, sin ponerle. Por eso dice el Señor: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿por qué te quejas de lo que Dios ha establecido? Mira, este mundo va a acabar. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos, pero Jesús dijo: cuando veas que sucedan todas estas cosas, ¿qué? Todas las pestes, los terremotos, el corazón del hombre viene enfriado, estamos como en los tiempos de Noé. Cuando veas todas estas señales, es que mi venida se acerca. Entonces, viendo ahorita cómo están las señales, está cumplido absolutamente lo que dice en Mateo 24. Entonces, ¿qué estamos esperando? Aunque venga Cristo y se vaya, ¿verdad? Se lleve a su pueblo. ¿Qué si te llega la muerte? Eso es algo que debemos realizar, y lo que muchos, no, tapan sus oídos. No, a mí no me hables de la muerte. Cuando hables de la muerte, a mí me asustas. No, ¿cómo no te asustas para ir a fornicar, a adulterar, a emborracharte y a hablar tus perversidades y a pecar voluntariamente? Ahí sí no, ¿verdad? Por eso dice el Señor: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Por tanto, así dice el Señor: el que tiene oídos oiga. Yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que hago la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué hace todo esto? El que va a hacer todos los juicios. Nomás te digo, te voy a leer un poquito lo que es Apocalipsis para que te des cuenta cómo va a ir los juicios de Dios y las cosas que le van a suceder a este mundo y a todos aquellos que les toque quedarse. Por eso es que solamente en Jesucristo podemos escapar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz. Pero mucha gente se cree que nada más creyendo en el nombre de Cristo ya con eso es suficiente. Mira, y se sacuden las manos. Yo quiero decirte algo, que eso es absolutamente erróneo. Tienes que creer en Cristo, tienes que hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Obediencia quiero y no sacrificio. Por eso Él reclama y dice algo, dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor?
si no haces lo que yo te estoy diciendo? Por ejemplo, la gente cree que con Cristo en su boca ya está cumpliendo todo. No, Él busca que lo obedezcas. Jesucristo dijo, si me amas, mi palabra guardarás. Debes de obedecer la palabra, pero debes de entender que los justos juicios de Dios, ¿verdad?, serán tan horribles, pero Dios tendrá el control absolutamente de todo. Por eso dice el Señor, yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo soy quien castigo con juicio. Los juicios de Dios son justos, como dice en Apocalipsis 19:2. Aún el Señor se los dice a aquellas almas que están esperando porque murieron horriblemente, ¿verdad? Porque cuántos hijos de Dios no los quemaron en fuego, los aventaron en los coliseos comidos de leones, y todavía siguen asesinando a aquellos que hablan la verdad. A la gente no le gusta que le hablemos la verdad. Por esto es que ellos no se calman matando a las personas, matando a los hijos de Dios. Por eso Jesucristo dijo en su palabra, ¿verdad?, que hay de aquel que lo desprecie, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis más pequeños. Por eso es que Dios va a mandar juicios, porque nuestro Dios no es indiferente a toda esta maldad. El día de la ira de Jehová llegará. El día en que Jehová castigará al mundo por su maldad. El día que se acabarán las oportunidades de arrepentimiento. Ya no va a haber arrepentimiento. El día en que muchos habrán deseado no haber nacido. Créemelo, que va a ser tan horrible. Otra vez te lo digo en Malaquías 4:1. Viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Los versículos que acabo de leer es Malaquías 4:1, Joel 1:15, y este que estoy leyendo es Isaías 26:21. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. ¿Ves? A todas aquellas fosas comunes, ¿verdad?, el Señor las va a descubrir, todos aquellos asesinatos, aún los abortos. Y tanto culpa tiene aquellos políticos que han aprobado el aborto, aquellos hombres y mujeres que aprueban el aborto, aquellos doctores que realizan el aborto, aquellas enfermeras que realizan abortos, aquellas clínicas que aceptan y hacen abortos, le darán cuentas a Dios en el día del juicio. ¿Por qué? Porque a nadie nos dio el Señor potestad de quitarle la vida a un ser humano. Desde el día de la concepción, ese bebé ya tiene vida. Tú puedes llamarle como tú quieras. El mundo y la ciencia le llama, pues nada más es una célula, un feto, y no siente. ¿Cómo no? La Biblia dice, ¿verdad?, que comienza la vida en aquel día. O sea, nosotros no podemos hacer lo que queremos. Por eso vendrán juicios de Dios. La gente hace lo que quiere. El mundo ha cambiado a Dios y su palabra por todo. Por ejemplo, el Señor ha dicho, no tendrás dioses ajenos. Bueno, yo voy a poner libertad de religión. Yo adoro lo que quiero, ¿verdad? Y yo sirvo a lo que quiero. Cuando el Señor ha dicho, no matarás, es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Ves? Por eso es que el Señor sale a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Porque yo quiero decirte algo, nadie puede ocultarse de Dios. Son miles y miles de abortos que se hacen todos los días, todas las semanas, durante todo el año. Y muchos tienen
conciencia, es ok, ¿cómo va a truncar mi vida a un bebé? Yo tengo planes para estudiar y para trabajar, por eso al rato tengo los que quiero y van y se hacen un aborto. Todo eso nuestro Dios no es indiferente. ¿Quién va a sufrir la ira de Dios? Aquellos que se burlan, los blasfemadores, todo pecador voluntario, los que no se han arrepentido, los que se siguen viviendo como quieren sin someterse a la voluntad de Dios, cristianos mundanos, cristianos tibios, cristianos fríos, se quedarán a recibir el juicio. Sí, porque Jesús dio una parábola de las 10 vírgenes y 5 fueron insensatas que estuvieron durmiendo y al cabo ya sabían, porque estaban esperando al novio, mas sin en cambio fueron indiferentes, no preparándose. Muchos le llamarán Señor, Señor, pero va a ser demasiado tarde. Aquellos hijos de Dios que están viviendo con un pie adentro y con otro pie afuera, aquella gente del mundo, los fornicarios, los borrachos, los fiesteros, los adúlteros, los afeminados, los incrédulos, los que nunca lavaron sus pecados en Cristo, los soberbios, los altivos, los malvados. Mucha gente no podrá comprender ni procesar que Jesús es Dios, que Dios es Dios justo y que va a mandar juicios a todo el mundo. Pero yo quiero decirte algo, que lo que Dios haga, eso es porque el mundo se merece lo que ha deshonrado a Dios. Por eso dice el Señor en Sofonías capítulo 1 del 2 al 3, destruiré por completo todas las cosas de la faz de la tierra. Dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías 1 del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del Dios de Jehová, gritará y el valiente. Día de ira, aquel día, ¿ves? Que el valiente se va a cobardar. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecido, día de trompeta y de algazana sobre las ciudades fortificadas. Atribularé a los hombres, andarán como ciegos, todos turbados, porque pecaron. Óyelo bien, aquí está dando el motivo, porque pecaron contra Jehová, o sea, no se arrepintieron, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿Sabes qué es el estiércol? Es búscalo en el diccionario y te vas a dar cuenta. Son feces humanas. Es el desecho del ser humano. Sofonías capítulo 1, eso lo habla en versículo 17. Versículo 17. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Porque muchos van a decir, yo tengo millones en el banco, tengo 20 casas, ¿ves? Y van a querer comprar un minuto de paz, pero no va a haber paz. Si ahorita el mundo está tan turbado con lo que está pasando, y eso no es absolutamente ni el 1% de lo que Dios va a mandar. O sea, no va a haber comida, no el sol va a quemar, ¿ves? Y todos esos juicios. Ahorita les voy a leer un poco de Apocalipsis para que te des cuenta. Y la tierra ¿por qué? Porque la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Ves? Por lo tanto, en Isaías 24 del 19 al 20 dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada sobre la tierra, en gran manera sobre la tierra conmovida, temblará la tierra como ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerán y nunca se levantarán, y sabrán, dice el Señor, que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las
abominaciones que han hecho. Ezequiel 33:29. ¿Por qué? Porque en Sofonías 3:2 dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercaron a su Dios, no se acercó a su Dios. Ezequiel 5:13. Se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán, porque sabrán, como leímos, ¿verdad? Que los reyes y todos los ricos se escondieron debajo de la tierra, porque ahí tienen sus búnkers. Entonces, ¿ves? Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. O sea, Dios está advirtiéndole al mundo, al cristiano que está tibio, que se alinee, aquel que se ha ido, que regrese, aquel que no se ha decidido, se tiene que decidir. Porque mira, si llega aquel día va a ser tan feo, que así como cuando Noé entró en su arca, le llamaban, le tocaban, pero fue demasiado tarde, porque cuando Dios cierra la puerta no hay hombre quien pueda abrirla. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confiaron en Jehová ni en su palabra, no pusieron en práctica los mandamientos, sino desecharon su palabra. Por tanto se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo, dice el Señor, y tomaré satisfacción y sabrán que yo soy Jehová, que he hablado en mi celo por cuanto cumpla en ellos mi enojo. O sea, el mundo va de mal en peor, la gente cada vez se endurece más en sus corazones y rechazan la verdad de Dios. Mira, esto es puro amor de Dios diciéndonos a nosotros, advirtiéndonos, es porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice el Señor en Sofonías 2:1, congregar y meditar, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Por eso dice el Señor, conviértete a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, Él es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Mi Dios, mi Padre celestial, por cuanto es un Dios justo, tiene que Él permitir todos estos, tiene que Él obrar con juicio sobre el mundo pecador, porque nuestro Dios no es indiferente. Por eso dice el Señor en Isaías 13:6-13, cercano está el día de Jehová, vendrán como asolamiento del Todopoderoso. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror y angustia, y dolores se apoderarán de ellos, y tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada uno al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Óyelo bien, a sus pecadores. ¿Cuáles? Los burladores de Dios, los necios, los que viven por el camino angosto, viviendo y haciendo lo que les place. Aun cuando Dios les manda el arrepentimiento, dicen ellos, ¿yo qué he hecho? No, el asesino, ese sí merece el infierno. ¿Ves? Por eso, como dice en Jeremías 16 del 10 al 12, acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? O sea, ¿yo qué hice? Yo no mato, no robo, como esa es la clásica que muchos sacan.
¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dijo el Señor a Jeremías, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. O sea, quebrantaron la ley de Dios, se burlaron del Señor, hacia que cada uno camina, cada uno en la imaginación de su malvado corazón. Aquel día, dice el Señor, castigará al mundo por su maldad, y el Señor raerá de ellas a sus pecadores, y le castigará a los impíos por su iniquidad. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de la ira de Dios. Ese día lo tiene establecido. Ahora mira qué tan traumático cuando comiencen los juicios de Dios en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Cuando se abrió el séptimo sello, eso ya está como te digo, se tocan las trompetas. Ya leímos qué va a pasar, que va a ser tan horrible. Y dice que se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Te puedes imaginar por qué se hizo esa media hora? Yo meditaba y pensaba, porque comenzaron los juicios de Dios. Aquí mismo en este capítulo de Apocalipsis, capítulo 8, dice, cuando se tocan las trompetas, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado. Ese es el día de la ira, lo que acabamos de ver. Por eso dice, es terrible, cercano, dice que amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Dice que va a haber granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Ves? Ahora le voy a brincar aquí, pero ustedes lean, ¿no? Yo por el tiempo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Ahora me voy a brincar en Apocalipsis 16 y te vas a dar cuenta lo que va a pasar. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así es que para aquellos que dicen, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Esto es en el último libro de la Biblia. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Cuando derramó el ángel la copa, vino una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras santo, porque has juzgado todas las cosas. ¿Cuáles? Que Dios no fue indiferente a todo lo que el mundo está haciendo. Los ángeles están reconociendo que llegaron los juicios de Dios por tanta maldad. Por eso dice el Señor en el 8, capítulo 16, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Óyelo bien, fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reinado y se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de la obra de sus manos. O sea, te das cuenta las cosas que van a suceder. Los juicios de Dios van a ser tan horribles, traumáticos. Va a ser tanto dolor que mucha gente se va a recordar cuántas veces Dios les habló, les advirtió, les puso pastores, profetas, les puso evangelistas, atalayas, hermanos, hermanas, que hablaban la verdad del evangelio, diciéndoles que Cristo iba a venir y después iban a venir los juicios y fueron indiferentes. La mente les va a atormentar al ver que no va a haber comida, que va a haber plagas, que va a haber dolor, que el mismo sol les va a quemar en sus pieles y les va a formar úlceras. Y ahorita el sol quema, ¿verdad? Ya no tenemos la misma capa de ozono que teníamos atrás. Ya hasta provoca cáncer en la piel. ¿Te puedes imaginar cuando Dios permita que ese sol con más intensidad queme a los hombres? Por eso dice que mordían sus lenguas del dolor y blasfemaban contra el Dios de los cielos por sus dolores. Porque no es cualquier cosa lo que va a pasar en aquel día. En aquel día, como te dije, va a ser sufrimiento, dolor, va a ser angustia. Aquel día fue el día que se acabó la oportunidad y se van a recordar, Dios me dio tanto tiempo de arrepentimiento y fui diferente al llamado de Dios. Créemelo que nosotros los que predicamos la verdad, la voluntad de Dios, es nuestro anhelo en nuestro corazón, que llegues al conocimiento de la verdad y que puedas escapar de los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo pecador. Porque Cristo vino a salvarnos, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por eso Él dijo en su palabra, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Él se duele del castigo. Mas sin en cambio, esto va a tener un fin y Dios comenzará a castigar al mundo pecador después de la venida de Jesucristo. Ahí será horrenda cosa caer en las manos de un Dios viviente. Por eso dice aquí, va a haber relámpagos, voces, truenos, un gran temblor en la tierra, que se va a partir la tierra en 3 partes. ¿Por qué? Por tanta maldad. Pero mira, Dios habla al mundo y la gente es tan indiferente. Aún Dios ha permitido catástrofes, habla y la gente, ay, yo no tengo de qué tengo que arrepentirme, rechazan al Señor. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque la gente no quiere a Dios en sus vidas, o quiere que Dios los reciba en los cielos, y quiere que Dios les ayude, y que si llegara a pasar ahorita en este momento, los haga escapar del castigo, del juicio de Dios, pero viven en una gran desobediencia. Erróneamente, te voy a decir algo, eso las sectas, los falsos profetas, los falsos pastores, aún ellos mismos están engañando, pensando que pueden burlarse de Dios cuando dicen la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Tú no puedes cosechar limones cuando plantaste nopales. Eso es aún en la ciencia, es algo lógico. ¿Cómo es posible creer que vivas una vida indiferente, llena de pecado, burlándote de Dios y pisoteando la sangre de Cristo y decir, bueno, es que cuando me muera me voy al cielo? No, hay solamente 2 caminos. Jesucristo lo dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Solamente hay dos puertas. A Jesucristo le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué contestó? Bueno, él les dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha el camino, ancha es la puerta que muchos están yendo por ahí y no van a poder entrar. Todos aquellos que están viviendo una vida indiferente en adulterio, fornicando, pasiones desordenadas, perversiones sexuales, odiando, robando, asesinando, ¿verdad? Y viviendo una vida sexual, homosexualista, el lesbianismo, en borracheras, en drogas y todas estas cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice el Señor en Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengas trompiezo. Sepas que si vienen los juicios de Dios, puedas escapar en la sangre de Cristo, o que si llegas a morirte ahorita y tu vida no es recta delante de Dios y no estás a cuenta con el Señor, solamente hay dos caminos. Jesucristo habló tanto del infierno. Ahí van todos aquellos que han sido indiferentes a la voz de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra que Él busca arrepentimiento. Aún en Oseas capítulo 14 versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Debes de entender que vendrán juicios de Dios, y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Sino que tengas temor. ¿Qué significa el temor de Dios? Respeto, obediencia. Dice el Señor que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que honres al Padre, que honres al Hijo, porque si tú no tienes al Hijo, tampoco tendrás al Padre, porque Jesucristo vino a dar su vida por todos nosotros. ¿Qué consejo te doy? Que te apartes del mal, comienza a hacer el bien, acércate a Dios, que Dios tiene preparada vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero si tú no te arrepientes y no te acercas al Señor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y si llegara Jesucristo, te vas a quedar simplemente a experimentar todo lo que acabamos de leer. Ahora, así como el Señor mandó el juicio con Noé, en el tiempo de Noé, en el mundo pecador, en aquel tiempo que dijo el Señor, me duele en mi corazón, porque sus pensamientos eran de continuo, tan solamente el mal, solamente estaban pensando en lo malo. Pero aún en su misericordia, ¿verdad? Dio tiempo y no hubo ni un alma que se arrepintiera. ¿Qué te hace pensar que Dios no va a actuar o como que Dios está ausente de tu maldad? Nadie puede esconderse de Dios, porque dice el Señor que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos, a los hombres, ¿ves? A todo aquel que hace lo bueno y lo malo. El Señor escudriña y lo más profundo del corazón y todo pensamiento. Todo lo tiene registrado, ahí escrito en un libro. En el día del juicio del trono blanco, vas a darle cuentas a Dios y te va a decir, mira, te hablé tantas veces y fuiste indiferente. Pero la verdad, como dice la palabra del Señor, muchos cerrarán sus oídos. Yo no sé, les provoca espanto todo este tipo de temas. Pero no fuera con esos falsos profetas que hablan prosperidad y que Dios te quiere dar y todas esas barbaridades y herejías. Oh, no. Allá en primer lugar y en primer plano. Porque quieres oír lo que tus propias concupiscencias y pecados quieres tú estar bien en ti mismo. Pero de Dios nadie se burla. Y la verdad que ese día llegará. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente.
Ese día muchos llorarán. Ese día se lamentarán muchos. ¿Por qué? Porque se quedaron. ¿Cuántas veces perdieron la oportunidad? La oportunidad que Dios te da ahorita es que te acerques a Él. Que sepas que aquel día llegará. Y ya no va a haber oportunidades ni arrepentimiento. Aún dice el Señor que va a haber un día, un tiempo en el cual Dios mandará hambre, pero no hambre de hambre de comida, ¿verdad? Sino hambre de oír la palabra de Dios, pero el Señor la quitará. ¿Sabes por qué? Porque desecharon la voz del Señor. Dios no es indiferente a tanta maldad. Nuestro Dios no se complace en el pecado, dice el Señor en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Nuestro Dios en el Salmo 7 dice que es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente. Él afilará su espada y ya armado tiene ya su arco y lo está preparando. Asimismo ha preparado armas de muerte. Él tiene la hora y el momento. Por eso Cristo dijo velar y orar, ¿verdad? ¿Y para qué? Para no caer en tentación. Apártate del mal, porque abominación es a Jehová el camino del impío, y aquellos recibirán el castigo y la ira, el justo juicio de Dios. Créeme lo que ya no le queda tanto tiempo a este mundo. Nuestro Dios es paciente, y el tiempo llegará, el tiempo del castigo, y todos aquellos que viven en una rebeldía contra Dios, en la idolatría, adorando demonios, quitándole la gloria al Señor, postrándose a imágenes, diciendo que aquel o aquel Él es el camino. No, el único camino es Jesucristo, el único que merece que toda lengua y toda rodilla confiese que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es que todo ser viviente se postre ante el Dios de los cielos, no ante una imagen hecha por un hombre. Es tan necio decir que hasta ahí se están postrando a una mancha de una pared, a un árbol que salió una imagen. De veras, hasta dónde está llegando una cegadez tan grande, en vez de, como dijo la palabra del Señor, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca que le adoren, ves, que le adoren a Él, ¿verdad? Cierra tus ojos y clama su nombre. Jesucristo nunca se postró a una imagen. ¿Que no se supone que Cristo vino a darnos a nosotros el evangelio, a decir cómo debemos vivir para agradar a Dios? Entonces, ¿cómo es posible que salgan hombres, decir, con este te va a interceder para allá, y adoren a todas esas cosas que es el mismo diablo, y le han quitado la gloria a nuestro Dios? Por eso van a venir juicios sobre el mundo pecador, porque la gente hace lo que quiere. Fornican, adulteran, odian, tienden a su avaricia, que sabes, son hechiceros, roban, matan, viven en sus lujurias, en sus pornografías, en su sexualidad, en una burla indiferente. Cada quien hace lo que quiere. Toda rebeldía contra Dios y su palabra tendrá grandes consecuencias, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que si llegaras a morir antes de que vengan los juicios y no te has puesto a cuentas con Dios, la Biblia dice que solamente hay un camino que va a ir a aquellos que van a entrar al cielo. Son aquellos, ¿verdad?, que viven con un corazón limpio, que han nacido de nuevo, que han vivido
una vida recta delante de Dios aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que por su gracia es que vamos a entrar al reino de los cielos, pero no por decir, yo ya conozco a Cristo y voy a vivir con el mismo diablo, pecando de lunes a viernes y el domingo voy y levanto mis manos a la iglesia. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso el Señor da tiempo de arrepentimiento. Por eso dice el Señor, escuchar la voz. El Dios de dioses ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá nuestro Dios y no callará. Consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Por eso en el Salmo 49 dice, oír esto, pueblo todos, escuchar habitantes todos el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, vosotros todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera, como ahorita se está levantando bandera, advertencia, la voz de Dios hablándole al mundo entero, desde el norte, del sur, del este al oeste, el que tenga oídos oiga lo que Dios quiere hablarles, que vendrá un día de la ira de Dios, que Dios castigará al mundo por su maldad. Dice el Señor, mirad cuando se toque trompeta y escuchad, porque Dios está hablando. La voz de Jehová clama en la ciudad, oír montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado, ha convocado a la tierra desde el norte, del sur, del este al oeste, que presten atención a su voz. Porque he aquí el día de Jehová viene, terrible y lleno de indignación y de ardor, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo ha dicho el Señor. Así es que Dios ha estado hablando. ¿Qué es lo que Dios busca de ti? Que te arrepientas y que lo busques. Porque el Señor va a mandar juicios al mundo pecador. Y si así, como decía que iba a venir el Mesías, vino, se cumplió. Que iba a morir, como dice Isaías 53, y murió. Que resucitó, según las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, resucitó, se fue, como están Hechos del 1 al 9, Él vendrá pronto y se cumplirá lo que está escrito en la palabra. Así como vino, murió, resucitó, se fue, muy pronto regresará. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Solamente el Padre, y cuando Él diga la orden, Jesucristo tocará las trompetas y su pueblo santo se irá con Él. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Porque entre más, cada día más pasa, aquel día se acerca. La situación en el mundo, te voy a decir algo, no se va a poner bien. ¿Ves por qué? Porque la palabra del Señor dice que muchos van a desfallecer por las cosas que les sobrevendrán al mundo. Pero nosotros que creemos, que tenemos la confianza completamente en Dios, óyelo bien, nosotros sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y créemelo que todo se cumplirá. Por eso, arregla tu vida. Un llamado de Dios al arrepentimiento en Hechos capítulo 17 del 30 al 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nuestro Dios es justo y castigará el pecado, porque nuestro Dios no es indiferente. Abramos nuestros ojos, abre tus ojos y tus oídos, porque Cristo viene pronto, los juicios de Dios vendrán. Solamente en Cristo Jesús vas a poder encontrar el perdón de pecados, por si te llegara la muerte, porque créemelo que sin santidad nadie va a ver a Dios y no vas a poder entrar al reino de los cielos. Acuérdate, Jesucristo dejó una parábola del rico y Lázaro.
El rico que vivió tan indiferente, dando la vida loca por aquí por allá, se abrió sus ojos, murió, dice, y abrió sus ojos estando en tormento. Así, no creas que, mira, el cuerpo muerto ya acabó ahí, no, ahí comienza la realidad de lo que Dios y Jesucristo nos vino a enseñar en su palabra, que hay solamente dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la mentira. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, ves, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves? Por eso Jesús dijo en su palabra, ves que solamente en Él hay vida eterna. Debemos de velar y orar y despertar, que aquel día se acerca y va a ser muy próximo, y amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente, día de ira aquel día de angustia, va a ser tan horrible. Por eso es que te digo, acércate al Señor, porque también si murieras hay castigo eterno para los que se olvidan de Dios. Dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Es Salmo 9:17. ¿Ves? El Señor dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿ves? Pena de eterna perdición, excluidos, óyelo bien, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Dios no quiere eso. Como te digo, acabamos de leer los versículos. Señor quiere que tú te salves. Por eso es que todos aquellos que se han olvidado, apartado, viviendo en una vida pecaminosa, arrepiéntete. Ahorita todavía hay tiempo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es el que quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte, dice el Señor. Así es que haz frutos dignos de arrepentimiento. Acércate a Dios mientras pueda ser encontrado. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Mas si tú no lo haces así, he aquí habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado os alcanzará. Y puede que sea muy demasiado tarde. Por eso dice el Señor, si tú te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y no digas y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz que me instruían. Mira, créemelo que todo lo que está pasando en el mundo, la indiferencia y todas estas cosas, eso le duele en su corazón al Señor. No creas que Dios es insensible, no. Él nos hizo a su imagen. Por eso yo te invito a que tú leas Génesis capítulo 6 para que tú veas que dice que le dolió en su corazón ver tanta maldad, tanta indiferencia. Ahora, ¿qué piensas que Él siente cuando tú lo rechazas? Cuando no has valorado la sangre de Cristo, cuando Dios te está hablando y mire, cierras tus oídos, cuando te enojas y murmuras contra el hermano o la hermana que te habla la verdad, cuando te burlas, uy, aquella santurrona religiosa, y no sé, nos podrás llamar como tú quieras. Nosotros seguiremos haciendo la voluntad de Dios mientras estemos con vida en esta tierra, porque estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, y a todos nosotros nos ha dado Dios una orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es que nuestro trabajo es y decirte la verdad, sin quitarle, sin ponerle, y decirte que Cristo viene pronto, y cercano está el día de la ira de Jehová después de que Cristo venga. Así es que es verdad, Señor seguirá hablando. En esta ocasión, ¿verdad? Me cambió el Señor el tema y me dice, le vas a recordar a mi pueblo, le vas a recordar a la gente
que esto es verdad, que el que juega con fuego se quemará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a segar. Siembran maldad, vendrá castigo. Así en cambio el hombre arrepentido, así como aquel ladrón, ¿verdad? Que al lado de Jesucristo arrepentido le dijo, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que ahora estarás conmigo en el paraíso. Entonces no es la voluntad que nadie se pierda. Jesucristo eso vino a salvar las almas, no a perderlas. El que la gente se pierda, se vaya al infierno, al otro camino, es por voluntad propia. Porque el Señor habla y habla. Manda a hermanos, hermanas y a todo tiempo. Mas sin en cambio la gente prefiere las borracheras, la fornicación. Ay, lo de Dios me aburre. ¿Y ves? Entonces, pero ¿cómo quieres que el Señor te reciba en el reino de los cielos cuando te muera? ¿Qué quieres? Que abra las puertas y diga, ay, viene, no sé, José, ahí viene, no sé, cualquier nombre. No, Dios te va a recibir. Dice que Él nos va a conducir más allá de la muerte. Él nos va a conducir a nosotros, sus hijos. Acuérdate, no todos son sus hijos, solamente aquellos que le han recibido nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos. Aun Jesús dijo, uno de vosotros es diablo, aquel Judas Iscariote. O sea, que te hace pensar que engañándote a ti mismo. No, la voluntad es que del chico hasta el más grande vengan y busquen de Dios. El tiempo está corriendo. Cada día, cada semana, cada mes que pasa, el día se acerca, el tiempo se acaba y horrenda cosa será caer en las manos del Dios viviente y va a ser demasiado tarde. Así es que la decisión es personal. Yo lo que te aconsejo es que te acerques a Dios, cambies tu vida, te arrepientas, entrega tu vida a Jesucristo. Busques una iglesia donde te hablen sana doctrina, no aquellos donde están aquellos burladores. Sana doctrina, volviendo a la senda antigua, aquella que te hablen la verdad. Ese es el amor verdadero de Dios, que te instruyan en el camino. Y pon a Dios primero en tu vida. Acerca a tus hijos, a tu familia, porque ese día llegará. Y Dios va a pedir cuenta de tu familia, de tus hijos, de todos aquellos que estaban en tu casa y tú fuiste indiferente. Pero eso sí, a la natación, al fútbol, al karate, al no sé qué, al béisbol, eso sí, en primer término. Pero a la casa de Dios, los padres están fallando, no están instruyendo a los hijos en el camino de Dios. Y tu padre y tu madre darás cuenta de lo que Dios te dio en sus manos. Esos hijos que tú tienes no te pertenecen, le pertenecen al Señor. Aún mucha gente dice, bueno, mi hijo no se droga, no toma, no anda perdido. Perdido es cuando nosotros no estamos en un camino verdadero. ¿Por qué? Porque no es nomás no robar, no matar, no. Incluye es que si tú no estás en la verdad, estás perdido. Debes de venir a la verdad. A la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Por eso dice el Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No dejes que tu corazón te engañe. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te pongo a todas las personas que oyeron, Padre, a los que se enojaron, te pido que los perdones, a los que murmuraron, también te pido por ellos, Padre, que los acerques, Padre Santo, que les hables 1, 2, 3 veces, Padre, que sepan ellos que fue tu voz, Padre, que yo soy simplemente tu hija trayendo palabra tuya, Señor, en obediencia, Señor.
Padre, te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que toda palabra fue sembrada, Padre, que dé fruto a su tiempo, para gloria tuya, Señor. Trae arrepentimiento en los corazones, Padre, y que, Señor, sepan que aquel día será tan horrible que necesitan arrepentirse y buscar de Dios ahorita. Que sepan que no les queda mucho tiempo en el cuerpo, ni mucho tiempo en esta tierra. Señor, que tú eres Dios justo y verdadero. Trae al arrepentimiento a las almas, Señor, te lo pido, Padre. Perdónales sus pecados, Señor, aquellos que venga con un corazón contrito y humillado, Señor. Rescata del hoyo sus vidas, Padre. Toca su corazón, háblale a su entendimiento, Padre Santo. Señor, te pongo cada alma en sus manos, sus familias, Padre. Guarda, cuida, Señor, Padre, a todos aquellos, Padre, que sigan en tu camino haciendo tu voluntad, Señor. Y aquellos, Padre Santo, que no se han decidido, Padre, ponles, Padre, el Espíritu Santo que les convenza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias por todo, Señor. Está uno decaído, levántalo. Está uno caído, levántalo también. Afligido, levántalo, Señor. Alguno triste, levántalo, te lo pido, Señor. Alguno, Señor, enfermo, sánalo, Padre, para gloria a tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Te glorifico delante de los hombres, Señor. Que ellos sepan, Padre, que tú me enviaste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias sea Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir palabra del Señor con ustedes. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California. Puedes compartir, te invito a que compartas este video para que la palabra del Señor siga, ¿verdad? Y oídos puedan escuchar la voluntad de Dios. Y también tengo muchos videos en YouTube, por si buscas alguno de algún otro tema. Tengo varios en ese canal. Mi nombre, búscame mi nombre es Esmeralda de Jesús Telles. Tengo bastantes videos y para que también me sigas ahí, ¿verdad? Y podamos juntos, ¿verdad? Buscar cuál es la voluntad de Dios. Te espero para la próxima semana, si Dios permite. Te amo en el amor del Señor y la voluntad de Dios es que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar y todos decimos amén, amén.